Muy buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos en este día martes al estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es que, como siempre, te voy a invitar para que elevemos la oración respectiva para pedir la bendición y dirección divina de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado sea su santísimo nombre. Pedimos, Señor, que perdone los pecados que como seres humanos cometemos. Estamos muy agradecidos por los cuidados y por las bendiciones que usted ha derramado sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Iniciamos el estudio de este día, que su Espíritu Santo sea quien nos dirija y que podamos, Señor eterno, comprender lo que usted nos quiere enseñar en este día. Muchísimas gracias. Le pedimos, aunque no lo merecemos, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar lo que es el estudio de este día, el libro de Marcos, la lección número 2. Pronto estamos concluyendo, lo que es el estudio de este trimestre. Y posteriormente vamos a iniciar el último trimestre de este año 2024. El tema de la semana, juzgado y crucificado. Y para hoy, martes 17 de septiembre, el título es La crucifixión. Y se llegó a un momento crucial en la historia de la humanidad. Estaba en juego la salvación de cada uno de nosotros, la salvación de usted, la salvación de mi persona. Pero hay dos palabras que en lo personal creo que debemos tener claro: el significado, o más bien el concepto. Ironía. ¿Qué es ironía? Esa expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla, una burla disimulada. Ahora bien, ¿qué significa crucificar? Fijar o clavar en una cruz a alguien, causar un sufrimiento físico o moral a alguien. Marcos, en el capítulo 15, en los versos del 21 al 38, nos dice que cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz, y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a él y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban, es decir, que lo ultrajaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros: con los escribas a otro salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de la nona. Decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole, unos de los que estaban allí decían: he aquí llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo.
El texto de este día comienza cuando obligan a Simón de Cirene para que le ayude a nuestro Señor Jesús y cargue con su cruz. Y es que Jesús ya no podía hacerlo. Recordemos que desde la última cena Jesús no había ingerido alimento ni bebida, por lo que se encontraba muy débil y la carga era demasiado pesada para él. Y sobre esto leemos en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 78, el Calvario, en las páginas 690 y 691. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso se había portado con firmeza y dignidad, pero cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. En ese momento, un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre, oyó las burlas y palabras soeces de la turba, oyó las palabras repetidas con desprecio, abrir paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena que él estaba expectando y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús, sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta evidencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Simón de Cirene no era un discípulo y llevó la cruz como una bendición para él. Está bien. La siguiente pregunta, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Algún discípulo podría haberle ayudado a Jesús? ¿Qué escena más impactante habría sido esa? Pedro había dicho que daría su vida por su maestro, pero no estuvo allí para tener parte en los sufrimientos de Jesús. Privilegio que sí tuvo Simón de Cirene, que solamente había oído hablar de Jesús y que sus hijos sí creían en él. Y es así como sucede muchas veces. Parecen más cristianos aquellos que no se congregan. En ellos hay más humildad, hay más empatía, más honestidad y más lealtad. Gran lección que nos deja este versículo. Una enorme lección donde nosotros tenemos que aprender. Jesús se negó a beber el vino mezclado con mirra, dice esta versión. Otras versiones dicen vinagre. El asunto es que esta bebida tenía el objeto de nublar los sentidos a fin de disminuir el sufrimiento del que ha sido condenado a muerte. Pero Jesús se negó. ¿Por qué? Pues porque de esa manera su mente, y sus sentidos no estarían embotados. Cuando le hubieron crucificado, dice el versículo 24, tal como Jesús lo predijo antes, los crucificados algunas veces morían de fatiga y por quedar expuestos a la intemperie después de unas 12 horas, y algunos tardaban 2 o 3 días en morir. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, como dice el versículo 25, en la hora tercera del día. Y fue crucificado al centro, en medio de 2 ladrones. Esa ubicación estaba apartada para el jefe de una banda de criminales, tal como lo decía la Escritura, y con los inicuos fue contado.
Pilato mandó a escribir su causa con el título Jesús Nazareo, Rey de los Judíos, según aparece en Juan 19:19. Pero, ¿por qué se colocaba ese rótulo a los que crucificaban? El título o causa daba el nombre del condenado, el lugar de su residencia y el crimen del cual se lo acusaba. Los judíos se irritaron porque esta causa era una advertencia romana de que cualquiera que pretendiese ser rey de los judíos correría una suerte similar. Esto implicaba sumisión perpetua a Roma, una perspectiva amarga para el orgullo de los judíos. De los versículos 29 al 32 leemos cómo se burlaron de Jesús, cómo lo despreciaron allí, colgado de la cruz, como que fuera un criminal. Hasta sus discípulos habían perdido la esperanza de que fuera el Hijo de Dios, tal cual aparece reflejado en Lucas 24:21. Imaginemos lo que Jesús pudo haber sentido en ese momento. Satanás usando a todos estos hombres que estaban burlándose de él, quería hacer de la fe de Jesús en Padre Celestial se acabase o se perdiese, tal como lo intentó hacer cuando lo atacó en el desierto. Que si Jesús se hubiese salvado a sí mismo, en esta ocasión habría perdido el poder de salvar a otros y el plan de salvación hubiera fracasado. Jesús estaba demostrando el amor divino, ese amor divino que tiene para toda la humanidad. Otra lección que podemos aprender es que cuando en el versículo 32 le dicen a Jesús, Rey de Israel, descienda de la cruz para que veamos y creamos. Tiene que ver con la filosofía que muchos hoy en día aún siguen creyendo. Me refiero que, según el pensamiento judío, la prosperidad era una evidencia del favor divino y la adversidad del desagrado de Dios. Esta comprensión errónea del sufrimiento era un medio por el cual Satanás se proponía oscurecer el entendimiento de quienes fueron testigos del sufrimiento de Jesús en la cruz. Al judío, como le era inconcebible que Dios permitiera que el Mesías sufriera como estaba sufriendo, en ese momento nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, concluía que Jesús no podía ser quien pretendía ser. Y lo mismo hace Satanás en estos días. Hace creer a muchos que si alguien sufre, ya sea por salud, por cualquier tipo de problemas, por economía, por problemas económicos o de cualquier otra índole, es porque Dios se ha apartado de él. Qué pensamiento más equivocado. Pero Satanás ha hecho bien esa obra en estas personas. El versículo 34 dice, a la hora sexta, es decir, a las 12 del día o el mediodía, a esa hora Jesús ya llevaba 3 horas pendido en aquella cruel cruz. En esa hora hubo tinieblas en toda la tierra, hasta la hora nona, la hora novena, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Algunos han sugerido que se refiere aquí a un eclipse de sol. Sin embargo, es imposible que haya eclipse de sol en luna llena. Y la Pascua siempre se celebraba en la luna llena del mes de Nisán. La oscuridad de ese día fue algo sobrenatural. Entonces exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y volvieron a ofrecerle vinagre. Pero de nuevo nuestro Señor Jesús lo rechazó. Los sacerdotes que aún estaban allí, por temor a que se pudiese escapar Jesús en la oscuridad, con amargo desprecio y escarnio dijeron,
a Elías llama a este. Y es que Elías era considerado, según la tradición judía, por así decirlo, el santo patrono de los piadosos en su hora postrera. Y a estos sacerdotes, burlándose, propusieron aguardar para ver si acaso lo que ellos habían entendido erróneamente, que Jesús recurría a Elías, obtendría como respuesta la venida de dicho profeta para aliviar el sufrimiento de Jesús o para librarlo. Luego de eso, Jesús expiró. En otras versiones dice que entregó el Espíritu, alusión que se hace para referirse a la muerte. Aunque se había retirado de él la sensación de la presencia de su Padre, y mientras colgaba de la cruz desapareció de Jesús esa sensación de abandono. Jesús no murió derrotado, estaba plenamente consciente del triunfo que había logrado y confiaba en su propia resurrección. Y el velo del templo se rasgó en dos partes y quedó al descubierto el lugar santísimo donde solamente el sacerdote podía entrar. Esto no fue hecho por manos humanas y ocurrió a la hora del sacrificio vespertino regular, cuando el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero del holocausto diario. Es probable que eso hubiera ocurrido como a las 3 de la tarde o en torno a la hora novena. De esta manera, el cielo indicó la terminación del servicio simbólico. El símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada. Pero, ¿qué significado tiene la muerte de Jesús para ti? Piénsalo y piensa que todo lo que Él sufrió fue por cada uno de nosotros. Él sufrió la muerte que nosotros pecadores teníamos que sufrir. Él fue nuestro sustituto y lo hizo por amor a ti y a mí. Que Dios te bendiga. Continuamos con otro tema interesante acá, conectados con el cielo. Hasta pronto.